¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Cara a Cara. Hoy es martes 11 de octubre y estaremos platicando aquí en la cabina con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco, sobre el tema que preocupa la extensión de trámites sanitarios ante Senacica y Cofepris para importar productos y que estos pongan en riesgo el cumplimiento de tratados internacionales. Más adelante haremos el análisis que de la Cámara de Diputados analiza la minuta que militares estén en las calles. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Ayer hubo muchas dudas y preguntas al respecto. Bueno, es momento de aclararlas con Daniel Gómez Tagle, analista de Seguridad Pública y Derechos Humanos. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Mi nombre es Laura Mora. Estaremos hasta las 10 de la mañana platicando de estos temas que te acabamos de comentar al inicio de este espacio. Para que tú nos escuches, estás en la sintonía del 91.5 de FM en Zona 13. Agradezco a Omar Machán, quien está a cargo de la consola de controles, quien hace la emisión de esta transmisión. También saludamos a Rocío González Araoz. Ella está a cargo de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Tú también nos puedes encontrar con la información que se genera durante el día y algo más por ahí. Y también saludamos a Dulce Rodríguez Moreno. Ella es la voz de Canal Continental de Noticias. Y Laura Martínez Gamiño, la productora de este espacio. Esto es Cara a Cara y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Iniciamos. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Senacica, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Cara a Cara, la entrevista. Y bueno, acabamos de escuchar la voz de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, quien hace estas declaraciones. Y para platicar más ampliamente sobre el tema, nos acompaña aquí en la cabina Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas. Al contrario, gracias por acompañarnos para hablar sobre este tema en donde se habla pues de esta situación en donde se reducirán algunos trámites para algunos productos. ¿Qué conlleva todo esto? Bueno, pues una vez más vemos cómo actúa el gobierno federal sin tos ni son. ¿Por qué lo decimos? Se brinca a las secretarías de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Estas secretarías son las que debieron de haber actuado y haber puesto los lineamientos para aplicar este tipo de iniciativas. Si bien es cierto, en el primer paso que hicieron, que fue subsidiar el tema de los incrementos en los hidrocarburos, y nos ayudó a contener esos 2 o 3 puntos en la inflación, mismos que nos costaron en el PIB. Los intercambiamos y los pusimos. Sin embargo, muchos países del mundo voltearon a ver qué es lo que había hecho México, porque habíamos contenido de manera diferente la inflación. Ahora el tema con este nuevo que están proponiendo vulnera los tratados, nuevamente vulnera los tratados de libre comercio. ¿En qué sentido? Pone en riesgo todo el tema sanitario y de control de plagas que se pueden tener o de alimentos en no en mal estado, sino con condiciones sanitarias diferentes. El hecho de haberle dado la responsabilidad a las empresas que no tienen la experiencia para llevar a cabo estas inspecciones y estos trámites, ya que por años se han llevado a través de estas instituciones, es lo que nos preocupa y nos alerta. Si bien es cierto, podrán hacerlo de manera más expedita, lo único que va a ayudar de manera rápida
a la inflación es la condonación del impuesto sobre la importación, pero las otras dos vuelven a violentar los tratados de libre comercio que tenemos tanto con Estados Unidos, Canadá y otros países. Es de ahí que no hemos cerrado un capítulo por el tema de la reforma energética, donde tenemos abierto una controversia. Probablemente se nos vengan un par de controversias más por esta iniciativa del presidente, por una ocurrencia más del gobierno federal, que nuevamente lo hacen sin tomar en cuenta a sus secretarías, a sus expertos, sin ningún consejo técnico, simplemente por nuevamente una ocurrencia. Se habla que esta medida se tomó para frenar la inflación, de alguna manera. Sí, la única, lo que vemos que va a frenar la inflación es que les condonan el impuesto sobre la importación, pero el haberles transmitido la responsabilidad de las inspecciones que se hacían en la Senacica y en la COFEPRIS para salvaguardar el tema de inocuidad entre los países de Canadá, Estados Unidos y México, está vulnerando otra vez los acuerdos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC. Bueno, pues también esta es una situación que preocupa a gran parte de los empresarios, porque se habla pues de esa afectación de que puedan llegar al país, como tú lo comentabas, productos denominados basura, productos que no tengan y cumplan con la calidad y los estándares que se requieren para poder ingresar al país, y esto pueda generar un efecto diferente a lo que se espera, ¿no? Adicional a ello, hay productos que van a entrar que en México ya no tenemos ese tipo de plagas, y en otros países pueden tener ese tipo de plagas y traérnosla. Ejemplo claro, en la papa siempre se había prohibido la importación de la papa porque hay un tipo de plaga diferente, y en México podría contaminar nuestros plantíos de papa, por mencionarte un producto, ¿no? Pero ¿qué significa? Que se abre otra vez un panel de controversias. Estados Unidos y Canadá resuelven contra nosotros y nos podrán aranceles en el tomate, en el aguacate, en las berries, en los productos que nosotros producimos en México y importamos a estos países. Entonces el riesgo de la inflación se nos va a revertir, ¿no? Y bueno, pensando más allá, a lo mejor con eso que acabas de comentar de la posible importación de plagas que antes no teníamos, esto también podría afectar a lo que ya tenemos nosotros y generar también un efecto, pues, boomerang, por decirlo de alguna manera. Claro, se nos va a regresar, o sea, eventualmente va a afectar nuestra producción local. De ahí la importancia de que estas instituciones sean respetadas y de llevemos a cabo. Nuevamente, siempre atacando a nuestras instituciones con las cuales hemos venido trabajando por años y nos ha garantizado esta paz, esta tranquilidad en este tipo de situaciones. ¿Y cuáles son las acciones o qué están proponiendo Nosotros para contrarrestar esto? insistimos, tomar en cuenta la Senacica, tomar en cuenta la COFEPRIS, que sigan haciéndose los trámites ahí, pedirles a estas oficinas que sean más ágiles para poder tener los productos más rápido, pero no saltarlos. Insisto, las empresas no tenemos la capacidad, no tenemos la experiencia que se tienen en estas dependencias para llevar a cabo todos esos análisis, todas esas inspecciones y poder garantizarles a los mexicanos un producto libre de plagas o libre de diferentes situaciones que en lo largo nos vayan a afectar. Y bueno, también se habla de que se seguiría para frenar la inflación o contenerla como ya se ha hecho, que pudo haber estado más alta, es lo que se habla, ¿no? Que la inflación pudo haber llegado al 12 o 13% si no hubiera sido por este tratado que se dio por parte del gobierno y que nos mantiene en 8.3. Entonces, una de las situaciones también que nos mantiene en estos números inflacionarios es el control que se ejerce sobre las gasolinas. Exactamente, como lo comentaba hace unos instantes. El control que se ejerció en el incremento de los hidrocarburos al quitarles el IEPS, literal, fue lo que nos ayudó a detener ese primer PASIC, nos ayuda a detener ese 2 o 3% de la inflación, que es lo que nos tiene en niveles de 8.6, 8.5, que acaba este mes, curiosamente, viene la baja y todavía no entraba el PASIC nuevo, ¿no? La nueva resolución.
Entonces venían trabajando. No está el beneficio que se ha venido hablando sobre el PASIC. Pues tienen otros datos, lo están inflando de más. Nosotros lo que sí vemos y reconocen a nivel mundial, ese 2-3% que se subsidió a través de los hidrocarburos, que insisto, otros países vieron como buena medida y lo están implementando. Ahora bien, hablemos, por ejemplo, se ha también comentado mucho de la estabilidad del peso frente al dólar. ¿Tiene que ver también con todos estos movimientos que se están realizando o eso es ajeno? En nuestra opinión, el tema del dólar es un tema internacional, es una moneda de las más bursátiles a nivel mundial, es de las que más, son las monedas que más se comercializan en todo el mundo, y al tener tanto apetito por inversionistas en todo el mundo, esto hace que el dólar y el tipo de cambio reaccione de manera diferente, ajeno a lo que está pasando en el país. Muchas veces vemos qué es lo que está pasando y dices, ¿cómo es posible que el dólar no esté, el tipo de cambio no esté afectando? Sin embargo, vemos afectaciones cuando Estados Unidos la Fed anuncia que va a incrementar las tasas, vemos cómo de inmediato reacciona el tipo de cambio y se eleva la paridad. Entonces, siempre está relacionado con un tema ajeno a lo que ha estado pasando en el interior. Siempre se ha dicho, y hay un indicador que dicen que cuando te sale más barato ir a Estados Unidos y comprar las cosas es que algo está mal en nuestro tipo de cambio, ¿no? Y eso pues se ha mencionado durante bastante tiempo. Ahora bien, hace poco se hablaba sobre el decremento o la baja en el precio de la canasta básica, pero es un costo, una baja en el precio real o cómo es que se puede lograr esta baja. Se bajaron en algunos insumos, pero recordemos que los insumos que más nos afectan, que son los alimenticios, están todavía muy por encima. Vemos inflaciones de un 14 hasta un 15%, mientras que en otros insumos sí se ha estado controlando la inflación. Sin embargo, en los insumos del día a día, que es la carne, que es la fruta, la verdura, sí seguimos viendo esas inflaciones del 14%. Entonces, si hacemos un análisis de la canasta básica, vamos a ver inflaciones en productos que nos llevan 2-3%, entonces hace que a la hora de promediar, los productos que sí consumimos, que son las frutas, verduras y carnes, como lo estaba comentando, tienen una inflación mucho más grande. Y si no, que las señoras y los señores que van al supermercado o que van a los mercados no lo digan. Con los mismos 500 pesos que llevan para hacer el abasto de la semana, no compran lo mismo. Y bueno, es una situación que también se vive a nivel mundial. Tanto la inflación que se está viviendo también tiene que ver con todo el movimiento mundial que se está llevando por todo esto que hablábamos hace tiempo sobre la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, entre otros factores. Son las secuelas también de la pandemia que aparentemente ya estamos dejando atrás. Entonces son repercusiones que se tienen en todos los países. La manera de cómo se está manejando esto también hace la diferencia por cada país, ¿no? Sí, claro. Yo lo comentaba al principio que empezamos a medir la inflación que iba hacia arriba. Decíamos, habría que preguntarnos de dónde viene la inflación. Y la inflación viene por varios temas, ¿no? El tema COVID, el tema logístico y la guerra en Ucrania. Recordemos que en esa parte del mundo entre Ucrania y Rusia se siembran muchísimos granos. Hoy están siendo demandados todos los productos alimenticios, fertilizantes que se fabrican ahí, pues no se pueden seguir fabricando, y lo que hay en inventario no se puede exportar, no lo podemos importar los demás países, entonces se reduce la oferta y eso hace que se incrementen los precios. Segundo, la guerra sigue. Ayer vimos desastrosos los ataques de Rusia hacia Ucrania, y eso también va a seguir inhibiendo que se siga produciendo. No se pueden sacar los granos que ya están o los productos alimenticios que se tienen resguardados o almacenados en esos países, y adicional no se pueden sembrar más. La gente no está saliendo a trabajar. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. Cara a Cara en Contexto. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Se encuentra con nosotros Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco. Y bueno, estamos hablando
sobre esta preocupación que se tiene sobre que se exenten ciertos trámites sanitarios algunos productos que ingresan a nuestro país. Pero bueno, no todo queda ahí, todavía tenemos dos temas muy importantes a tratar, que es la seguridad en las carreteras, como nos comentabas, Carlos, y también las afectaciones en la industria automotriz. Sí, bueno, dentro de este segundo versión del PASIC, también recordemos que puso una prohibición a la exportación de la chatarra de aluminio y el acero mexicano. Esto nuevamente vulnera nuestros tratados de mercantiles que tenemos y los compromisos que se tienen las empresas mexicanas con empresas tanto americanas como canadienses dentro del TEMEC para cumplir. Otra vez, seguramente será tema y habrá otra controversia y se abrirá otra mesa para resolver el tema. No hemos cerrado la primera, la de energía. Ahora estamos pues en peligro de que nos abran dos más, ¿no? Entonces, o no sé si en la misma se vaya a sentar, pero son dos temas diferentes. Uno es el tema de la COFEPRIS, el tema de los alimentos y el otro es el tema metalúrgico, ¿no? Entonces no sabemos, ahí desconozco, quiero aclarar, si van a ser una o dos mesas, o si en esta se resuelva la misma. Y adicional, la seguridad es inflación. ¿Y por qué lo comentamos así? El hecho de que los productores tengan que incrementar la seguridad en sus campos, la seguridad en el transporte de las mercancías del lugar de origen al lugar de destino, incrementa los precios porque tenemos que gastar más en poder asegurar que nuestra mercancía llegue sana y salva al lugar de destino. Eso hace que se contrate seguridad, que se contrate más personal para este tipo de temas, carros escolta en los camiones, y incrementa los precios, incrementa los costos. De ahí que decimos que sí, la seguridad es inflación. Y el dato que se tiene en México, se gastaron 120 mil millones de pesos en lo que va del año en temas de seguridad. Entre los gastos que se hacen para resguardar y poder asegurar las mercancías, más el costo de las mercancías robadas o sustraídas. Mira, aquí nos comenta Martín, dice, buenos días, Leximás acaba con las plagas súper efectivo, no tardan en ingresar entre 14,000 a 54,000 millones de dólares en remesas de nuestros paisanos, por eso Estados Unidos sube los aranceles. ¿Qué opinas al respecto? Pues es correcto, o sea, la cantidad de remesas que recibimos, pues es importante, ¿no? Otra vez, todo lo que se requiera de la industria química para el campo, como son fertilizantes y plaguicidas, tenemos que importarlos, no somos autosuficientes, y con la escasez, con lo costoso que están los hidrocarburos, pues tendremos repercusiones en la inflación. Por acá dice Gerardo, Laura, ¿por qué siempre las instituciones públicas mexicanas tienen la solución para todos los problemas, pero cuando alguien más los va a solucionar, ¿me pueden responder? Pregunta. Y luego dice, fui al mercado hoy por la mañana, el durazno 80 pesos, la fresa 60 pesos, uva 80 pesos y la tuna 25 pesos, realmente muy caro. Sí, lo que comentábamos, los productos que son las frutas, verduras y los cárnicos, pues obviamente no están a los niveles de inflación que se mencionan del 8.3% o del 8.6%, están mucho más arriba, 14, 15%, pero hay productos que vemos incrementos del 30, 40%, ¿no? Aquí lo que nos comentan es cómo solucionar todo esto. Sabemos que hay una inflación generalizada, pero efectivamente aquí, como lo acaba de comentar nuestro reescucha, cada día que vamos al mandado, al mercado a comprar, crece y crecen los precios. ¿Hay alguna manera real de frenar todo esto? La solución, una de las soluciones sería que le apostáramos al campo, que ayudáramos a nuestro campo a ser más productivo, tecnificando el campo y en tener más oferta y establecerlo y empatarlo con la demanda, vamos a estabilizar el nivel de precios. Siempre recordemos que esto responde a la oferta y la demanda. Lo comentábamos también hace un rato, que el tema de la logística, el tema de Ucrania con Rusia, nos hace que se incrementen los precios por la escasez de productos,
cae la oferta, la demanda se mantiene y eso hace que se incrementen los precios. Entonces una de las soluciones es fortalecer nuestro campo para seguir produciendo, no ser dependientes de la importación de maíz amarillo, no ser dependientes de la importación de fertilizantes, de muchos productos que nos ayudan al campo, primero. Segundo, ayudarles a nuestros productores con capacitación, tecnificándolos para que cada hectárea les rinda más, que produzcan más, y entonces tendríamos más oferta y por ende estaríamos controlando. Estas son políticas y no lo resolvemos en el corto plazo, pero nos garantizan el futuro, el largo plazo. Además que nos garantiza el tener el tema de alimentos resuelto. Bueno, pues es volver al origen, ¿no? El apoyo al campo, que de ahí viene todo. Sí, que en esta administración se han retirado muchos de esos apoyos que se le daba al campo. Bueno, y vamos a darle vuelta a la página para hablar sobre otro tema también muy importante, esta reforma sin voto, no hay dinero, ya que con 35 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma constitucional para modificar la fórmula con que se calculan los recursos estatales que reciben los partidos nacionales. Para definir el monto se multiplicará el 65% del valor de la unidad de medida y actualización por el padrón electoral desde el 2017 con la reforma sin voto no hay dinero para calcular las prerrogativas de los partidos nacionales en año electoral. El año no electoral, se considera el 20% el valor del UMA, mientras que para los partidos locales se aplicaba el 65%. ¿Cuál es la posición de Coparmex ante esta? Bueno, nosotros lo vemos como un retroceso. Así textualmente, nosotros en el 2016 estuvimos muy pendientes en la redistribución del dinero a la hora de quitarle el presupuesto a los partidos. Obviamente se reasignó a partidas que sí le importan a los jaliscienses, como es el tema de la seguridad, el tema del transporte, pero el tema de la educación y la salud, que esos son prioritarios en el Estado. Entonces vemos cómo sale del Ejecutivo año con año un presupuesto enfocado a los temas sociales y cómo el Poder Legislativo en este caso prioriza otro tema que no es el que el Ejecutivo ha mandado como señal. Entonces ahí nos preocupa, nunca se socializó con la sociedad civil para ver qué es lo que pensábamos nosotros, qué podíamos opinar, qué podíamos aportar para llegar a un acuerdo donde se resolvieran ciertos temas, pero siempre priorizando los temas que ya comentamos, ¿no? Si ya estuviéramos al 100% en temas de educación, de salud, de seguridad y de transporte, pues bueno, podríamos estar destinando a los partidos políticos un presupuesto mayor. Hoy no lo vemos así, no se ve reflejado en los presupuestos, los lineamientos de los presupuestos anteriores y el que se estará presentando, o si no es que ya se presentó, para aprobarse ahora en el mes de octubre, noviembre más tardar, pues viene con una línea del progreso social, de reducir esa brecha de desigualdad social que tanto nos aqueja en Jalisco y seguir por el buen camino del diálogo, de los consensos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que pagar a los partidos políticos. ¿Por qué no son autónomos? Esa es la pregunta. Están ahí los temas. Siempre lo hemos preguntado. Viene también desde el tema federal. Hay otro apoyo, no solamente reciben un apoyo estatal, sino recordemos que el aporte mayor viene de la federación hacia los partidos políticos y nuevamente pues es dinero de todos nosotros, de cada uno de los de las y los colaboradores que están en la formalidad, que a la hora que reciben su recibo de nómina pueden ver ahí la retención de impuestos que tiene y el aporte que cada uno de nosotros hacemos. No solamente los empresarios y las empresas pagan impuestos, cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras paga impuestos y ese es el dinero de todos. Y sí, como lo comentaban, aún en tiempos no electorales se le sigue pagando. Sí, no es un año electoral, adicional a ello no corresponde nuevamente al sentido social que ha
puesto el Ejecutivo en sus presupuestos año con año, que ha priorizado otros temas, y hoy vemos una parte insensible a la hora de aprobarse un incremento en las partidas presupuestales para los partidos políticos. Bueno, tenemos que despedir ya el programa. Nomás me quedo con este comentario de Martín. Dice, se debería de crear un fideicomiso para los partidos y el dinero capital no se tocaría. Es decir, se pone un capital a trabajar y, por ejemplo, en el campo. Es la sugerencia de Martín. La importancia de hacer esos consensos y escuchar a la ciudadanía para sumar esas aportaciones, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que aportar y tendríamos unas mejores decisiones, podríamos estar tomando mejores decisiones a la hora de resolver. Muy bien, Carlos, pues un placer tenerte aquí en la cabina. No, al contrario, muchísimas gracias, Laura, y un saludo a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias. Él es Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco, y esto es Cara a Cara. Hacemos la pausa, regresamos. Para mantener a las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad pública, de auxilio a la población. Y hemos aprobado una modificación muy importante en donde el Congreso mexicano se convierte en vigilante, frente al cual se van a rendir cuentas y frente al cual se constituye como un órgano de control parlamentario. Cara a Cara, el análisis. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Nos acompaña Daniel Gómez Tagle, analista de Seguridad Pública y Derechos Humanos. Ayer platicábamos sobre el tema de la militarización o de que los militares estuvieran en la calle a cargo de la seguridad de nuestro país. Y pues nos surgieron, al igual que con ustedes, muchas dudas fuera de la cuestión política, sino simplemente como ciudadanos, ver qué es lo que podría pasar o no pasar, pros y contras de que sucediera esto. Daniel Gómez Tales, buenos días. Buen día, Laura. Gracias a ti por la invitación, a todo el auditorio que sintoniza Zona 3. Pues sí, nos gustaría que nos hicieras un análisis de esta situación a través de la historia o la historia de otros países que han militarizado o sacado al ejército a las calles para cuidarnos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los pros y los contras? Tenemos que empezar por considerar un gobierno, una administración, un Estado se conforma de dependencias que tienen funciones específicas para garantizar a los ciudadanos todos sus derechos y sobre todo para garantizar el desarrollo de la nación. Esas dependencias tienen funciones muy específicas y, por ejemplo, son salud, economía, educación, trabajo, y en todos los países existe una institución dedicada a la seguridad nacional y a la seguridad pública. En algunos es conjunta, en la mayoría de los casos son independientes. En el caso de México, el ejército mexicano, la Marina, son las Fuerzas Armadas Permanentes, tienen como función la protección de la nación. Y esto es ya dentro de un marco jurídico, se vincula al derecho internacional de cuál es la función del ejército. Y eso es proteger la nación, inclusive de sus propios ciudadanos. Porque lo que importa es que se preserve la nación. La seguridad pública, en el caso de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene como función proteger a los ciudadanos, inclusive de su propia nación. Entonces, ahí esos dos objetivos son los que nos deben importar para este debate. Al ejército lo que le importa es la nación sobre el ciudadano y a la Secretaría de Seguridad es el ciudadano sobre la nación. Esa es la diferencia sustancial entre seguridad pública y seguridad nacional. Y ese es el gran problema de que tengamos a agentes que se entrenan para el fin más allá de los medios, comparado con policías cuya obligación es preservar los derechos antes que el fin. Por eso es el conflicto que siempre hay de que los policías dicen tienen más derecho los criminales que los policías. Sí, porque lo que importa es que el ciudadano mantenga sus derechos, aunque sea un criminal. Esa es la diferencia de la seguridad pública. El gran problema en este punto específico es que en este debate olvidamos que los policías también son ciudadanos que tienen derechos. Y ese ha sido el gran problema del desarrollo de una reforma policial eficiente, porque el policía no tiene los derechos que sí tiene el criminal.
desde el ejército, desde los soldados, a ellos no les importan los derechos. Lo que les importa es que la misión se cumpla. Y eso es válido. Inclusive en el derecho internacional hay reglas muy específicas de cómo debe matar el soldado. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial están los tratados de Versalles y todos esos tratados internacionales que ponen reglas claras contra los ciudadanos en conflictos bélicos. Aquí en México no tenemos un conflicto armado. Y esa es la gran discrepancia, porque entonces no hay una justificación para que una fuerza destinada a proteger a toda costa la nación esté operando en las calles, porque entonces se compromete la seguridad de los ciudadanos, porque ellos no tienen como fin primario el ciudadano. Sí, uno de los comentarios que nos hacían era precisamente esto, o sea, decían, es que si no México no está ahorita en una guerra ni en un conflicto, ¿por qué no salir a las calles para proteger al ciudadano sobre los hechos delictivos o la delincuencia? Hay que reconocer, número uno, una de las grandes críticas que es la discrepancia, ¿no? De que queremos al ejército, pero no queremos que se militarice el país. No, hablamos de lo mismo y hablamos de dos cosas diferentes y hay que distinguirlas. El ejército mexicano tiene la capacidad humana, material, administrativa, logística y presupuestal para hacer frente al crimen organizado. Eso es una realidad. El ejército mexicano tiene además la capacidad que muchas policías municipales no tienen. Y eso hay que reconocerlo con toda claridad. Pero tú dijiste aquí el punto clave, es la protección al ciudadano. El ejército mexicano tiene esa capacidad y debe ejecutarla para proteger al ciudadano. Entonces, lo que se requiere son reglas particulares para que las Fuerzas Armadas entiendan que están haciendo labores de seguridad pública, donde el ciudadano prevalece. Si nosotros no ponemos ese marco, entonces se aplican leyes militares. Y entonces cuando un policía, como por ejemplo acaban de salir una recomendación de la CNDH, de los soldados en la Guardia Nacional matan a una muchacha de 16 años que tenía 3 meses de embarazo aquí en Jalisco. ¿Por qué? Por un error. Pero esa rendición de cuentas, como son soldados, la hacen ante juzgados militares. Pero lo que están cometiendo es un delito civil. Entonces, esa es la gran discusión. No es que el ejército esté en las calles, es que el ejército esté en las calles siguiendo leyes del ejército. Debe cumplir leyes civiles. ¿Por qué? Porque no queremos que el ejército anteponga el fin al ciudadano. Queremos que nos proteja. Y hay lugares donde no hay otra forma de combatir el crimen organizado más que con el ejército y con la marina. Eso es una realidad innegable. Y yo no voy a defender los derechos de criminales que sé muy bien que torturan, que matan, que secuestran, que desaparecen personas. No voy a defender esos derechos humanos. Pero tampoco voy a permitir una opinión en la que no cuestione yo si la persona tiene o no derechos, porque pasó en Tamaulipas. Hubo una persecución, tenemos los videos, hubo una persecución, hay una balacera, el ejército persigue y podemos ver que son criminales y que están disparando contra el ejército. Y hasta ahí dices, bastante bien la acción del ejército. Se logra detener una camioneta, hay varios heridos y luego hay fotos de las personas que venían en las camionetas. Y resulta que en esas camionetas venían criminales, pero también venían secuestrados. Y el ejército mató a todos parejo. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que el ejército actúe contra quien tiene que actuar, con la fuerza necesaria para impedir que sigan dominando territorio nacional, que es una realidad en todo el país, pero que lo hagan sin que eso nos cueste ciudadanos inocentes. No es posible que el ejército vaya a cumplir una labor de seguridad pública y mate a los secuestrados y nos presente a los secuestrados como parte del grupo criminal. Pues sí, está muy importante esta parte en que ellos están cumpliendo con una capacitación o entrenamiento que se les dio, pero que no nos está beneficiando a nosotros los ciudadanos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más. Esto es Cara a Cara. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Aprovecha el martes de... Bien, muy bien, estamos platicando con Daniel Gómez Tagle, analista de Seguridad Pública y Derechos Humanos, sobre este tema que nos inquieta a todos como ciudadanos, la militarización. Y otra de las cosas que ayer hablábamos, así nada más fue a grosso modo,
fue si esto nos va encaminando a una dictadura, Daniel. Nos pone en una vía muy peligrosa, porque por eso planteaba de que para el ejército, para las Fuerzas Armadas, el fin justifica los medios. Y eso quiere decir que hay un punto en el que el poder político, y me refiero a los partidos de forma general, se demuestra incapaz de administrar el país. Y entonces, como el fin es mantener y preservar la nación, el ejército pues toma la decisión de esa administración. Y eso ha pasado históricamente, ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos. Vemos las dictaduras que hubo en Latinoamérica en mediados del siglo XX, ¿no? Tenemos historias muy recientes que van desde Chile hasta El Salvador, Nicaragua, lugares donde el ejército tuvo una participación violenta en temas administrativos de la nación. Y eso entonces, esos patrones se están presentando en México, porque el principal factor de cambio para una administración es el poder económico. No son las armas. Lo que manda es el dinero. El que tiene el dinero puede comprar los votos, la voluntad, con mayor fuerza de lo que lo hacen las armas. Y el ejército tiene en ese momento una participación económica presupuestal nunca vista en la historia. Si al ejército le quieren dar hasta su propia línea aérea, sus propios hoteles, o sea, van a controlar hasta dónde descansamos. Yo no sé si me sentiría yo a gusto hospedándome en un hotel del ejército después de saber que con estos, los Guacamaya Leaks, al ejército le filtraron toda la información. Y en esa lista aparecen en el mismo nivel de amenaza a las madres de los niños con cáncer que grupos criminales, cárteles o Al Qaeda, o sea, en la misma lista. ¿Cómo es que el ejército manipula sus labores de inteligencia contra los ciudadanos? Y tenemos que cuestionarnos cuánta de la información que el ejército utiliza para tomar sus decisiones es real o no. Porque al final de cuentas, sea o no sea real la información del ejército, compromete las decisiones políticas y sobre todo las decisiones que ellos mismos toman. Y ahí es donde se generan las dictaduras militares. Entonces, en este momento en México mucha gente se niega a ver ese panorama. Yo mismo me niego a ver ese panorama. Sin embargo, tenemos que reconocer que los elementos están ahí y no podemos permitir perder el control político del país desde lo civil. Ese es el tema central de la militarización. No es el tema de que el ejército esté en las calles o de que haga o deje de hacer, porque también eso revelan los Guacamaya Leaks. El problema fundamental es que el ejército respete los límites del Estado. Lo acabas de mencionar algunos países donde ya se ha vivido bajo este régimen. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido la postura de la ciudadanía ante esto? Primero, históricamente en lugares donde se impone la doctrina militar, hay un desarrollo económico básicamente bajo en los primeros años. Eventualmente sigue un desgaste, porque la disciplina militar es muy concreta. Esa sí es austeridad. Eso sí es bastante austero, eso no son discursos. El ejército funciona con poco. Obviamente funciona con poco en los niveles bajos. Los mandos suelen hacerse extremadamente millonarios y eso ha pasado. Además es el tema de la popularidad, ¿no? O sea, Saddam Hussein durante la invasión tenía una popularidad de casi 99%. O sea, ya se ha pasado en estos lugares donde hay dictaduras. Pero lo que pasa eventualmente es que la realidad supera al discurso, por más militar que sea, y termina habiendo rebeliones internas y son desgastes. Hablamos de procesos que duran más de 20 años. O sea, romper una dictadura militar, veamos el caso de Chile, lleva más de 20 o 30 años. Entonces, eso es un riesgo que México no puede correr. No podemos nosotros regresarnos a los 70s, a las épocas estas de las dictaduras y esperar 30 años para que nuestros hijos, nuestros nietos se den cuenta de lo mal que está el país y entonces tomen las armas y corra sangre dentro de 30 años para poder retomar el camino de la democracia. Es un costo muy, muy alto que se paga para poder recuperar lo que hoy tenemos. Endeble, frágil, malo, criticable, pero lo que hoy tenemos ha sido un avance, tú lo sabes, desde los años 70 aquí en México, cuando se daban los casos de Tlatelolco, el 2 de octubre, el Halconazo, y todos los casos como por ejemplo el levantamiento en Chiapas. ¿Cuánto camino ha recorrido México para tener una sociedad abierta y democrática? Nos ha costado muchísimo como para perderlo en tan solo una o dos administraciones públicas.
Y en este caso, bueno, ya hablamos hace un momento de lo que se aprobó en el Senado, con 87 votos a favor y 40 en contra, ninguna abstención. Y se va nuevamente a votar. Pero ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? ¿Qué es lo que puede pasar entonces en un momento dado donde esto sea aprobado ya para que realmente podamos o veamos en las calles o ejerciendo la seguridad al ejército? En términos prácticos no va a cambiar nada. El ejército ya tiene 4 años en las calles de manera semioficial a través de la Guardia Nacional y no ha habido un impacto en su actuación en las calles. Aquí realmente lo que se trata es de la administración presupuestal. Y eso es algo que nadie va a decir en voz alta. Pero tienes un problema porque tienes a 100,000 efectivos del ejército trabajando en la Guardia Nacional. Técnicamente están adscritos a guardia, están prestados a guardia, pero su presupuesto operativo está manejado por la Sedena, porque es como corresponde. El problema es que en el 2024, cuando técnicamente se acaba el transitorio quinto del decreto de reforma, se tienen que entregar al personal. Entonces, en ese momento se van a dar cuenta que el dinero que se le daba a la Secretaría de Seguridad para operación no cuadra con el dinero que se le daba a la Secretaría de la Defensa Nacional para operación. Entonces, ni el secretario de Seguridad ni el secretario de Defensa se van a querer hacer cargo de esa acta de entrega-recepción de recursos humanos y materiales y presupuestales. Es un tema meramente administrativo. En términos operativos no cambia nada. Aquí lo que están haciendo es postergar esa entrega otros 4 años. O sea, no es 2024. Lo que quieren es quitarle la presión administrativa en términos de números reales, en términos de cuánto dinero se movió en la administración a la administración López Obrador. De manera tal que no nos vamos a enterar realmente de cómo se manejaron los recursos hasta 2028. De eso se trata. No se trata de un tema de las calles. Eso ya está pasando y lo que está pasando es que el ejército tiene órdenes de no actuar. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nueva Italia, ¿no?, que los terminan persiguiendo porque el ejército no está haciendo nada en las calles que de verdad sirva a la seguridad pública. Entonces aquí el tema es administrativo y tenemos que prestar atención al dinero. El poder está en el dinero, no en las balas. Y es lo que tenemos que estar revisando muy a detalle en este último año de gobierno del presidente López Obrador. Mira, aquí dice Erika, buen día, qué impacto escuchar la realidad, muchas gracias por informar, honestamente no entendía lo que implicaba la militarización, me quedo con un dolor de estómago, angustia, incertidumbre, tristeza, pero informada. ¿Es para sentirnos así, Daniel? Tenemos que preocuparnos. Yo conozco muchos militares, mi trabajo me ha permitido convivir con diferentes niveles del ejército, he estado también en la Secretaría de la Defensa Nacional y también compartiendo el rancho con los soldados en los cuarteles, y yo sé que hay mucha gente muy comprometida. Hay soldados que entienden muy bien su misión, que aceptan su responsabilidad y que quieren de verdad servir a México, ¿sabes? Tienen esa verdadera convicción. Desafortunadamente las decisiones no las toman estas personas, las decisiones las toman en otros niveles y por otros motivos y las órdenes se siguen lo mejor que se puede. Muchas veces ni siquiera necesitas, no hablamos, por ejemplo en el caso de las recomendaciones contra el ejército, no son contra 100,000 agentes de la Guardia Nacional, son contra 20 agentes, son contra 20 agentes que siguen la orden incorrecta. Eso es lo que nos debe preocupar. Lo que debemos prestar atención es agradecer el apoyo a los soldados que vemos en la calle, porque ellos siguen órdenes en condiciones bastante criticables en muchos aspectos, pero son soldados, ellos admiten su trabajo. Y la otra es no permitir que se den esas órdenes. Pero eso no lo logramos criticando a los soldados. Lo tenemos que hacer es criticando a los que toman la decisión de mandar a los soldados, a los que aceptan que un general se mantenga en su puesto a pesar de ser señalado, como en el caso de los muertos de Ayotzinapa. Entonces tienes a un general que es investigado y al actual secretario de la Defensa defendiéndolo en su momento y diciendo que se va a proteger primero a los mandos que tomaron esas decisiones cuando lo que tienen que hacer es rendir cuentas y ser investigados. Ahí es donde debemos de tener nuestra atención y nuestra preocupación. Daniel, pues el tiempo se nos terminó, ojalá y nos visites más seguido para ver cómo se están moviendo estos eventos en nuestro país y ver cómo va.
Siempre a la orden, Laura. Muchísimas gracias y recordarle a la ciudadanía que apoye a los soldados, a los policías, porque ellos a fin de cuentas siguen órdenes. Tenemos que cuestionar las órdenes y no a los agentes. Así es, muchísimas gracias. Daniel Gómez Tagle, analista de Seguridad Pública y Derechos Humanos. Se quedan con Omar Machain y Zona de Conexión. Gracias a Laura, Dulce, Rocío, pero sobre todo muchas gracias a ti. Mi nombre es Laura Mora, nos escuchamos en la tercera emisión.